manda? ¿Quién pagó? Y Burkina Faso, alguien lo nombró. Oh, 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 oh. ¿Y en qué anda Washington? ¿Quién manda? ¿Quién pagó? Y Burkina Faso, alguien lo nombró. ¿Qué pasa en China? ¿Y Uruguay cómo quedó? ¿Qué dice la Haya? ¿Todo bien o todo mal? Ni idea, es un desorden internacional. Desorden, desorden internacional. Desorden, desorden internacional. Prometieron orden, seguridad global. Firmaron papeles y empezaron a bombardear. Intervienen lejos, mandan sin preguntar. Siempre es por tu bien, aunque huela a imperial. Sanción, bloqueo, base militar, complejo armado, negocio sin final. Dicen que es defensa, pero es dominación. Y el miedo cotiza mejor que la razón. USA en guerra eterna, OTAN tira del hilo. Desgaste infinito en el suelo ajeno de ruido. Ucrania paga el precio, pieza del dominó. Nadie se sorprende, pero sigue siendo horror. Europa firma declaraciones, valores o ficción. Discursos prolijos, armas en rotación. Baja la cabeza, otra vez sin pudor. Aliado obediente, nuevo patio trasero en expansión. Desorden, desorden. Desorden internacional. Desorden. Desorden internacional. Desorden. Desorden internacional. Desorden. Israel bombardea a vecinos en nombre de un delirio. Palestina sangra, Gaza vive el martirio. Irán responde, arde el corazón de Oriente. Misiles cruzan cielos y el petróleo lo siente. China observa y crece sin ninguna autorización. Mira caer viejos centros, sin apuro, sin presión. África mide sus tiempos, ya no corre detrás del amo. América Latina resiste, aunque el saqueo siga andando, resistiremos. Desorden, desorden. Desorden internacional. Desorden. Desorden internacional. Desorden. Estas vacaciones, viaja con energía. Planifica la carga de tu auto eléctrico de la forma más eficiente con la app UTE Mueve. Aprovecha los nuevos puntos de carga que impulsan la movilidad sostenible y un turismo más verde. Antes de salir, carga en tu casa. Es económico, simple y seguro. Juntas y juntos, hacemos que todo funcione mejor y nos aseguramos disfrutar de nuestras vacaciones. UTE. Avanzamos con energía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Noches, días, tardes. Volvimos. Volvimos. Hemos vuelto. Esta es el primer episodio de la segunda temporada de Desorden Internacional. No pensé llegar tan lejos. No pensamos nunca llegar tan lejos. Hola, Diego Rosselli, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Feliz año. Abril. Pero bueno, sí, feliz año. Feliz año, marzo. Esto sale, estamos grabando. Esa es una de las primeras novedades. Esta es una de las primeras novedades. Vamos a salir todos los lunes a las 20 horas. Una semana en vivo, una semana grabada. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dejen sus comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los vamos a estar leyendo al mismo tiempo, porque no vamos a estar acá diciendo cosas. Exacto. Vamos a estar como unos locos mirando lo que escriben en el chat. Así que por favor, sí. A ustedes, no nos vamos a mirar a nosotros, los vamos a estar mirando a ustedes, Exacto. comentar y reaccionar. Y vamos a retomar cosas para el vivo, así que Exacto. si tienen opiniones, nos las dicen. Opinen. Bienvenido, Iván Ruknitz. ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de tratar de hacer un resumen de todo lo que viene pasando desde el 3 de enero en adelante, así que acá, ansioso. Nada, no pasó nada de acá del 3 de enero hasta ahora. Tenemos varios oyentes que nos están diciendo, ¿cómo van a hacer para resumir? Bueno, Teníamos... No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. No vamos a resumir una mierda. Vamos a tratar de hablar de lo que se nos cante un poco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nacho Villar, ¿cómo estás? Excelente, mi mejor momento. Igual que el mundo, no paro de disfrutar las buenas noticias. No, sobreviviendo como otro terrícola más. Tratando de mantener la ansiedad a tiro, pero después pongo Al Jazeera y se me va. Tenés que acomodarte.
Estoy medio acostado. Sí. Bueno, ahí. Ahora sí. Hola. Todavía no estamos Nos estamos acostumbrando porque estamos en un nuevo estudio. Le agradecemos a Caras y Caretas por permitirnos grabar acá. Vamos a estar este año utilizándoles el estudio grande. Ustedes no lo ven, pero es el más grande. Tienen otro más y les agradecemos siempre. Van a estar viéndonos por Desembarco TV y por el canal de Caras y Caretas. Tejiendo redes. Tejiendo redes. Dijimos Tratando que es lo de- que hay que hacer y lo estamos haciendo. Exactamente. Y los de afuera son de palo. Mira, te tiro una referencia futbolística y todo. Vos que Bienvenido, sos- feliz año. Seguían saludando. Viene con cambios. Este año viene con cambios. Intentos de cambio de régimen, cambios de estudio. Cambios de intereses de Nacho. Estamos atravesando un cambio de régimen en Desembarco. ¿Qué es esto? Tenemos nuevo estudio, tenemos nuevas reglas. Este año el desorden internacional va a ser desordenado. Estamos pensando ideas para, jugar con el formato. De repente capaz que juntarnos un viernes a la noche a tomar algo frente a la cámara. Sí. ¿Quién te ¿Les gustaría ver esa escena? Cuéntenos ahí a ver Cuéntenos. si. ¿Y qué deberíamos tomar? ¿Y qué deberíamos tomar whisky? ¿Y por qué? Si nos quiere, si alguna marca de whisky nos quiere mandar whisky, les hacemos. Estamos. Ojo. Estamos para cualquier bebida, para cualquier cosa. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Desembarco TV, de Desorden Internacional. Capaz que en breve aparece un QR con el cual pueden suscribirse, asociarse a nuestro canal. Me dicen que no importa. Este año no tenemos este año no tenemos todavía camarita atrás, pero muchísimas gracias a Danilo, Chucky y Jessy que están ahí atrás. Siempre bancando los trapos con la producción de este programón. Bueno, contarles que tenemos un programón. Vamos a estar grabando muchísimo tiempo el día de hoy con una primera parte que es el bloque 1, que vamos a estar hablando de América Latina, una América Latina en disputa, porque no ha pasado nada, realmente nada. ¿Qué pasó? No, ¿qué puedo saber, Eu, de esta situación? Sí, ni siquiera sé de qué nos Las habla. cosas pasan los sábados igual. Diego, ¿por qué las cosas pasan los sábados? La semana, dicen algunas personas que porque los mercados cierran, pero creo que es porque es el momento preferido de Trump para hacer Porque se levanta aburrido en la sus casa. bandilladas. O sea, la semana, después ve cómo arregla lo que hizo el fin de semana. Sí. Sí, él los viernes se ve que se toma. Sí, se desmonta. Sigue de largo y. Tuki. Claro. Sigue de Está larguirucho. ya me parece que está por caducar. Porque... Fanático de la coca, dicen que. Ah, sí, Coca-Cola. de la Coca-Cola. Coca-Cola. Ahí va. Coca-Cola. No vamos a Refresco. injuriar Pero al no fue- Refresco. Yo no tengo otros datos. Y No de tengo- McDonald's. Como hamburguesa. La Por eso está cadena de naranja. comida rápida, que no le vamos a decir el nombre. Pip. Como hamburguesa. Sí, sí. Por eso está naranja y por eso en cualquier momento revienta como una chinche. Hay que decirlo. Está porque ahí. Sí, sí. Un tipo de 80 años que vive a base Y de capaz coca que es y un poco eso, hamburguesas. el tema de la demencia frontotemporal esa que dicen que tiene, que tiene como un rango re cortito de tiempo en el cual está despierto. Capaz que es ahí, que agarra y Eso. dice, ¡ah, voy a tirar misiles! Eso la persecuta por todo lo que sabemos que está en los archivos Epstein. Vamos a tener un especial sobre los archivos Epstein de la mano de Nacho Villar, que está siguiendo esto muy copado. Les puedo prometer que voy a traer una pizarra con hilos, fotos y voy a explicar todo. Y Me no va encanta. a ser una conspiración porque ya no existen las conspiraciones, son solamente Verdad. Son todas verdades. Vayan a verdades pedirle... sin comprobar, claro. Vayan a pedirle disculpas a sus amigos conspiranoicos, a los cuales pelearon hace muchos años, porque todo era verdad. Y después vamos a tener un segundo bloque sobre la guerra en Asia Occidental o en Medio Oriente, más comúnmente cipayamente expresado, pero nosotros le vamos a seguir diciendo Asia Occidental porque hay que descolonizar también el lenguaje, ¿verdad? Sí, a pesar de que toda esa zona está más que colonizada, lo estamos viendo en vivo y en directo. Se está reorganizando. Capaz que estamos viendo en vivo e indirecto la descolonización. Una cansera de estar pasando por momentos históricos desde el 2020. El año pasado, ¿te acordás que hablábamos de eso? De ¿estás cansado de pasar momentos históricos? Y Este ya momento, estábamos Diego. cansados, pero... No, yo estoy gratamente fanatizado. Me parece que estamos siendo testigos de la historia
como... ¿Ya no estás cansado, jefe? No, o sea, sí, pero pero la verdad es que me tiene como extasiado todo lo que está pasando. O sea, no me dan las manos para el Situation Room que quiero tener. O sea, ni siquiera este estudio así lleno de Y pantallas. la plata, perdón. No, la plata no la tengo, no es por eso, o sea, pero no se puede monitorear la situación todo el rato ya. Está. Y Que me inviten los chinos la a seguir salita, desde ahí. la salita que publicaron es el Playroom que todos nosotros queremos. Bueno, si, Menos no. Si Menos nada. Menos nada. Si colaboran, si aportan, ¿quién te dice que en 2027, bueno, capaz que no tan pronto, 2030, tenemos un Situation Room así? Dice- Hasta nos traemos unos chinos para que nos hagan Dice puntos. Polymarket que puso plata en armar un bar en Washington. Ay, sí. El primer bar, Situation Room. O sea, vas a tomar una copa y lleno de pantallas. Hay un globo terráqueo globo terráqueo tipo en red, vivo, sí. Interactivo. Las acciones de la bolsa, últimas noticias. Va todo a ser la junto nueva ahí. pizzería. Exactamente. Claro. Es como si fuera un sport bar, pero de Claro. Situation Room. Claro, a mí me encantaría. Mi sueño es llegar a un lugar así y decirle la misma de siempre, maestro. Claro. Por favor, alguien que me escuche y que ponga haz una inversioncita. ahí. Manzana, poneme una. Manzana, poneme una Eh, pantalla que esté transmitiendo Antes de arrancar, 24/7. por favor, ay, ¿cómo queda? No me puedo correr de la cámara. Antes de arrancar, ¿sabían ustedes que tenemos nueva pauta de UTE? ¿La vieron ¿Vieron el videito? Muy bueno, muchas gracias, Ute. Muchas gracias, UTE. Pero qué bien. Por ahí tenemos el Zocalito. ¿Sabías que podés hacer hasta 100 kilómetros por solo 37 pesos? Wow. Cargas tu vehículo eléctrico en casa y aprovechás todos los beneficios que UTE tiene para vos en la movilidad eléctrica. ¿Te imaginas que saliera 37 pesos un bondi 100 kilómetros, tipo de acá a Boleto. Piriápolis, a boleto. Florida? ¿Imaginás que salga 37 pesos un boleto? ¿Se acuerdan Por más- cuando Son los salía sueños. 37 No pesos quiero- un boleto? No quiero entrar en discusión en el transporte metropolitano y todo eso no nos corresponde. No, No. podemos, ese lo dejamos para Ah, otros programas de Túnel sí desembarco. o Túnel sí, túnel túnel no. no. Or sí or no. Túnel sí, túnel Sigan- no. Sigan otros programas del canal. Bueno, Arrancando. arrancandonga. Ahí tenemos, vamos a hablar, lo primero que vamos a hacer porque estamos contentos, porque se está terminando el verano, se terminó ayer o hoy. No, Hoy. hoy. Hoy se Hoy está terminó, terminando hoy el es el equinoccio, no me acuerdo cuál es. El solsticio. El solsticio de invierno. Equinoccio de Equino- otoño. Ahí está. Muchísimas Equinoccio de gracias. otoño. El quinoccio de otoño, Bueno. mientras Diego Rosselli sale del estudio, porque en esta parte nos vamos a quedar nosotros tres, vamos a hablar sobre la... Fue ayer el equinoccio. ¿Viste? Ya Bien. estamos en otoño. Listo. Por eso el fondo negro, ¿viste? Estamos como entrando en El- una idea invernal. El fondo negro es porque Winter el is mundo coming. está de luto. Porque winter is Porque coming. el winter ya llegó. Invierno nuclear. Ahí está. Por suerte bien arriba. Y para levantar un dejarnos poquito bien el arriba. mood, para levantar un poquito el mood de la primera parte de este programa, les vamos a hablar un poquito de la latinoamericanidad. Si lo pueden decir más rápido que yo, se los apuesto. Latinoamericano. La latinoamericanidad y la política de la migración en nuestro continente. Pero vamos a traer a el querido Benito, que Bad Bunny, no mires a la cámara. Banco el irónicamente. cambio de nombre, ¿eh? Banco que sea Benito. Benito, aguante Benito. ¿Cuál es el apellido de Benito? Cala. Camela. Tenía que decirlo, perdón. Ahí. Benito Antonio Ocasio Martínez. Martínez No, Ocasio. no. Martínez Ocasio. ¿Ocasio Cortés? O como Es- Ocasio, es que como Ocasio medio Cortés. primo, Al medio- final era toda una conspiración de los demócratas, te digo. No sé si se escucha ese video. Ellos lo están escuchando. Y si no, mejor pues capaz que nos bajan el video por copy. Es Pero verdad, ahí, es verdad. Ahí no lo pasa tenemos nada. a Benito en el Eh, supertazón. En el supertazón. Uy, Bueno, sácala, Leiga. En el super tupper. de en el Crufi. super tupper de Crufi. Cuando lo latinoamericanicemos entero, el supertazón va a ser el super tupper. Ahí vemos también a Ricky Martin. Bueno, fue un gran momento. Yo lo que les traía un poco para charlar y dinamizar es que una escritora, Ariadna Esteves, escribió el libro Bad Bunny, siempre político, nunca impolítico.
Y propone algo un poco incómodo con respecto a lo que es bastante potente, pero con respecto a lo que estamos acostumbrados a pensar de su música. Y la propuesta es leer a Bad Bunny no como entretenimiento, sino como un actor político-cultural en clave latinoamericana. Eso implica corrernos, sí, un poco de la mirada superficial del reggaetón, de lo tradicional que él venía haciendo con respecto a su género, porque este disco vino a romper todo el esquema de la música y de lo que estaba haciendo. De hecho, fue junto a el primer latinoamericano, de alguna forma, que reivindica su patria, su nacionalidad, su cultura, denuncia el coloniaje en su país, en Puerto Rico, que no es un país, Es una colonia. Exacto, es la última colonia, bueno, no, junto a las Malvinas y las Granadas, que nadie se acuerda. Perdón. Pobre los las granadinos. granadinas. Sí. Saludo. Les mandamos un beso. Y eso implica, corrernos un poco de esa mirada, entenderlo como un lenguaje de resistencia frente al colonialismo, la desigualdad y la expulsión de los cuerpos de los territorios. La tesis central es bastante fuerte, esto de que Bad Bunny siempre fue político, porque su música, su estética, expresan resistencia al colonialismo estadounidense en Puerto Rico, incluso cuando no lo hace desde una ideología política explícita. Él no se para específicamente desde la izquierda, sino desde el antiimperialismo que vive, que acecha su país, que vive su país. Y la resistencia en este caso no es clásica. No es específicamente la de panfleto, no es específicamente lo que estábamos acostumbrados, sino que el libro llama al colonialismo light, a una dominación más suave. No hay una ocupación militar, pero sí dependencia económica, gentrificación, turismo extractivo y desplazamiento de la población civil, que es lo que él viene a denunciar en su disco. Ahí pienso mucho, veíamos a Ricky Martin la canción Lo que le pasó a Hawái, o como se llame bien, que es la denuncia de Benito diciendo, miren lo que pasó a Hawái, de que lo convirtieron en un resort turístico. Exacto. Y los pobladores nativos básicamente son empleados de los turistas. Y en Puerto Rico básicamente van el mismo camino, con el agregado horrible de que no son un Estado, por tanto tienen tercerizado absolutamente todo el control político y económico, y a su vez la corrupción es total. Entonces, los apagones, la falta de suministro de alimentos y de agua. Ojo con el copy, sí, ahí yo creo que aparece un punto clave en eso que decís, que es que también lo trae Benito cuando nombra también a todos en el Super Bowl, cuando nombra a América y nombra a todos los países de América desde el norte hasta el sur, porque eso sí es América. A mí me parece interesante cuando la bandera que usa, ¿no? Porque está toda esta lectura de la gentrificación respecto a lo de Hawái, pero para mí hay, dentro de lo que el mainstream le deja decir, ¿no? Una reivindicación también directamente de la anticolonialidad, ¿no? Y es interesante que use la bandera independentista de Puerto Rico, ¿no? La azul clarito. El azul clarito. Y me parece también interesante como esto de la resistencia como algo que también se da desde el espacio del disfrute, desde el espacio El goce. del goce, ¿no? Que Porque es al algo final bien, eso es América Latina. es algo bien de la civilización Claro, latinoamericana. Hoy somos- decía somos Petro pobres, en pero bailamos todo el CELAC, día. en el encuentro de la CELAC África, hablaba de la civilización latinoamericana. Bueno, un poco de esos rasgos culturales tiene que ver con revolución, pero con el deseo. Esa es una fotaza, Chuquito. Esa es una fotaza la que vas a poner ahí. Sí, y también lo dice, en algún punto no es solo que pasa en Puerto Rico, es lo que pasa, no es la excepción Puerto Rico, es un espejo para toda América Latina. Porque estamos viendo cómo en Estados Unidos se persigue a los migrantes y a todas las personas que se paran adelante de ICE, que es esta fuerza desplegada por Donald Trump y su gobierno para perseguir a los migrantes, a la gente de color. La Gestapo de Trump. La Gestapo de Trump. Y ahí en ese momento él lo que hace es reivindicar la latinoamericanidad. Y él dice claramente, se quejan de la migración,
pero arrasan a nuestros países, arrasaron a Hawái, arrasan en Puerto Rico, arrasan en Colombia, arrasan en Haití, arrasan en un montón de lugares de nuestra América Latina y del Caribe, lo que termina siendo o lo que ha terminado pasando es estas grandes caravanas migratorias que se recorren América Latina para llegar a Estados Unidos a tratar de encontrar una solución frente a los efectos del colonialismo. No los quiero aburrir como mucho más. Creo que en ese sentido la latinoamericanidad no aparece como esencia romántica. Es la voz de los marginados, en particular de los jóvenes pobres, los afrodescendientes, los migrantes internos dentro de América Latina, y como una experiencia compartida de desigualdad, de colonialidad y de resistencia cultural. Entonces, Bad Bunny lo amplifica globalmente, él logra que toda América Latina y todo el problema de la herida colonial de nuestro continente sea amplificado a nivel global y pone en circulación símbolos caribeños y latinoamericanos, como bien decías vos, Iván. En un momento dice, acá mataron gente por portar la bandera en la mudanza, en la última canción del disco. Cuestiona la hegemonía cultural estadounidense y traduce conflictos locales en lenguaje global. Para mí es muy poderoso lo que terminó haciendo. De hecho, después termina Milo J. haciendo una reivindicación también en su último disco de todos... Sí. De todos... Nos hablan del back, no importa. Termina siendo como también un repaso por todos los ritmos de Latinoamérica que terminan reivindicando entonces gente joven que siempre se termina acusando de alguna forma a nuestro continente a que los jóvenes están despolitizados, pero capaz lo que hacen es politizar desde otros lugares. Hizo más Bad Bunny por la unidad latinoamericana que cualquier presidente, salvo Lula. Salvo Lula. Con Lula no te metas. Con Lula no. Y un puntito, y le damos un puntito también a Claudia Sheinbaum, se le puede dar un puntito. Cuando con salga unidad, de México y vaya a otro país. Dicen que viene ahora a Brasil. Que La lo queremos, demuestre. la queremos. Pero... ¿No? Sí. La queremos. Que lo demuestre. Pero bueno, y en esa misma sí, dale. coyuntura, como contracara, ¿no? Tuvimos una reunión de arrodillados. ¿Será? La convención de las rodillas. La convención de las rodilleras. rodillas salieron gastadas, parece, del escudo de las Américas, las rodillas de varios presidentes latinoamericanos. Ina Finogénova le dice el escudo de Alcahuetes. El escudo del cabo. Me gusta más, es Me más gusta, cercano. me gusta. Pero entonces tuvimos ahí esta iniciativa de Estados Unidos que ahí estamos viendo en pantalla, el escudo de las No, Américas. todavía no. ¿No? Va a salir, Ya lo vamos a ver en pantalla. breve. Primero que nada, y antes que nada, me parece bizarrísimo el nivel del diseño, ¿no? Que es como es Capitán América. La patrulla canina. Es Paw Patrol. Es Paw Patrol. Es Paw Re Patrol. Paw Patrol. Pero en general, es como está demasiado cargado de televisión. Yo sé que este tipo del naranja viene de ahí, pero es como Y un Pete poco... Hegseth también era presentador de Fox. ¿Qué querés? Es re estética Fox. Me parece Un saludo montón. a Rupert Murdoch, si nos está mirando. Pero antes que nada, expliquemos un poquito qué fue este espacio. Fue una reunión con varios de Estados Unidos, de Trump en particular, su secretario de Estado, etcétera, con varios presidentes latinoamericanos, todos aliados ideológicos, políticos de Estados Unidos en la región. Y un poco el marco de este escudo de las Américas, que después evoluciona a lo que va a ser la coalición anticárteles, tiene como foco puesto en lo que tiene que ver con supuestamente intentar frenar el avance de los cárteles y el crimen organizado en la región, ¿no? Ahí nos podemos preguntar algunas cosas, como por ejemplo si es muy eficiente para eso andar liberando narcotraficantes, como hicieron con el expresidente de Honduras. Pero más allá de eso, también es interesante ver un poco los otros cometidos, los otros objetivos que tiene esta organización, que además tiene objetivos puestos vinculados a lo que veníamos hablando, de la migración, un poco como un revival de la idea de progreso de allá de los 60, de bueno, para que no
se nos vayan al comunismo, vamos a tratar de ayudarlos un poco para que Yo no eso nos te iba a llenen. decir, esta historia yo ya la vi. Es la Alianza para el Sale Progreso. mal, chiquilines. Sale mal, seguro. Para pero esta nosotros. viene peor, ¿no? Porque además, en una misma idea un poco así de Guerra Fría, el objetivo en realidad final tiene que ver con desplazar la influencia china en el continente, ¿no? Sí, yo agregaría algo que es que, en primer lugar, esto primero que es un show, segundo que es, en todo caso, si tiene un objetivo en el que podemos, más allá de los eslóganes, y hacer un análisis, esto parece una cumbre para rediseñar el transporte de drogas en América Latina. Tener a Noboa, cuya riqueza y compañía está sobradamente involucrada en el narcotráfico, además de condenarle la deuda, condonarle la... Me quedé en blanco. No, lo que decías de Juan Orlando Hernández. La deuda no, La prisión. La prisión lo libera. Perdonarlo. Claro. Le extiende un perdón presidencial Claro. a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que había sido apresado y juzgado en Estados Unidos por el narcotráfico de nada más y nada menos que 2 toneladas de cocaína. Y en el medio de su discurso de decir de la política contra las drogas, de la política contra el narcotráfico, de negarle, de declarar a los cárteles latinoamericanos como terroristas, con lo que implica por la propia legislación estadounidense de que pueden intervenir tranquilamente de esa forma por la lucha contra el terrorismo también. Y tratando de intervenir en las elecciones, interviniendo en todas las elecciones latinoamericanas, sobre todo en la de Honduras, que logró que se diera vuelta o justo casualidad andara más o menos mal el sistema de conteo y ganara el candidato que él quería, que no era tampoco el que venía ganando, que no era la izquierda, pero tampoco era el candidato de la derecha que venía ganando, sino que termina siendo Nas Riafura, y libera a esta persona en un paso de comedia casi. Sí, lo que quería agregar de esto contradictorio. es que ya estamos viendo los resultados en la región de qué significa este escudo de las Américas y cuál es la estrategia. En Ecuador hubo un referéndum para habilitar el establecimiento de bases militares de Estados Unidos. La población por más del 60% dijo que no. Bueno, pues Noboa firmó un decreto y el ejército de Estados Unidos está realizando maniobras en Ecuador. Hubo un inconveniente diplomático, vamos a decirlo así, con un ataque, con un bombardeo a la frontera con Colombia. Está la intervención, obviamente, en las distintas elecciones, pero también están las presiones con México, de que se le sigue insistiendo a México de que, bueno, nosotros podemos entrar. Mientras tanto, el gobierno de Claudia Sheinbaum hizo un operativo fantástico y agarró a uno de los caponarcos. Y se le atribuyen a Estados Unidos. Y Donald Trump se lo atribuye a sí mismo. Las armas y los insumos que estos narcos tienen son todas traficadas desde Estados Unidos, al igual que los distintos grupos narcotraficantes de la región tienen las mejores armas, los mejores sistemas de inteligencia. Eso está bueno aclararlo, porque no es falopa y nada más, sino que hay estudios que demuestran que las armas que se le incautan a los cárteles de drogas tienen calibre de que solo se construye y solo se produce desde la industria militar estadounidense para el ejército estadounidense. Entonces, ¿cómo llegan ese tipo de armamentos, ese tipo de municiones y demás a los cárteles? Siempre se habla de cómo las drogas pasan a Estados Unidos, nunca se habla de cómo Estados Unidos arma literalmente a los cárteles. O sea, Jalisco Nueva Generación tenía un submarino. Sí, sí. Y en esto de seguir hablando de que ya vimos la película, esto es la guerra contra las drogas. O sea, es lo mismo. El problema acá, que algunos países, sobre todo del norte global, han tomado otras señales o otras medidas para atacarlo. El problema acá es el consumo de drogas en Estados Unidos. Al igual que en Europa, por supuesto, pero sobre todo en Estados Unidos. Que es el primer consumidor de cocaína y de drogas sintéticas en el mundo. Exacto. Y además todos los derivados de los opiáceos que generaron la crisis endémica que ya tiene los Estados Unidos con más de 100.000 muertos al año.
Y lo último que quería decir, les dejo, es no invitar a los 3 países más grandes que están del lado de enfrente ideológicamente, no tiene ningún tipo de sentido, en especial Colombia y México, que si hablamos de narcotráfico en la región, Colombia y México son 2 nodos especialmente importantes, y además Brasil, que Brasil es un continente en sí mismo y ya hemos visto cómo se está importando esta narrativa de los narcoterroristas, el operativo masivo y letal que vimos en Río de Janeiro. O sea, en el momento que tendremos que tener mayor coordinación, lo que está ocurriendo es la injerencia de Estados Unidos para arropar a sus aliados ideológicos y nuevamente tenernos a unos tirando para un lado y otros tirando para el otro y no construyendo unidad para resolver los problemas que son muy concretos. Incluso hay toda una lectura ahí, ¿no? La construcción de instituciones supranacionales o de alianzas, etcétera, de foros. Siempre la derecha insiste en el carácter ideologizado de lo que nosotros hemos ido construyendo como bloque progresista de izquierda en la región. Y por el otro lado, siendo que son instituciones que en su momento, por ejemplo, la UNASUR incluían a gobiernos nítidamente de derecha, como era el de Uribe en Colombia. Y sin embargo, en esto que es claramente una organización vinculada a una alianza construida en base a determinados acuerdos ideológicos, la propia oposición en Uruguay se pregunta por qué no estamos participando como Estado. Bueno, y hay un punto que es... Excelente. Hay un punto que es un viaje en el sentido de, primero, no fuimos invitados y eso es bastante para decir. Segundo, se supone que tenemos como condición que participamos de aquellos foros donde no hay exclusiones, y en la medida en que esto es una alianza vinculada a lo que es al alineamiento con Estados Unidos. Al alineamiento y proximidad ideológica, por lo tanto hay exclusiones. A mí lo que me parece más preocupante es la respuesta que salió a decir el gobierno, y un poco la quería tirar. ¿Estamos evaluando de alguna manera alinearnos con esta estrategia? Que es claramente operacionalizar la doctrina Donroe en una alianza concreta. A mí me hizo bastante ruido, me va a seguir haciendo ruido ese tipo de respuestas. Está bien tratar en algún punto por el lugar que va a ocupar, o por lo menos por lo que dice que vamos a tratar en el próximo programa. Más adelante, sobre la política exterior que está planteada desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero es un poco raro como desde el lado de enfrente claramente nos califican como un gobierno, a Uruguay con un gobierno progresista que está más cerca de el gobierno de Colombia de Gustavo Petro, el gobierno de Lula en Brasil y el gobierno de Claudia Sheinbaum en México, y sin embargo, porque nos excluyen, que Sebastián da Silva salió a decir que en realidad habíamos sido invitados, pero... Le llegó a él la invitación. Sí, pero había sido un de tú a tú o algo personal, y como en ese momento Uruguay no había confirmado, por eso no se le extendió la invitación formal. Que yo, hasta donde sé, no funciona así la diplomacia. A un Estado, si se lo quiere invitar, se lo invita formalmente, más allá de lo que se hable en pasillos. No, y en esto de que las cosas vuelven a suceder, volvemos a tener embajadas de Estados Unidos en todos nuestros países con actividad subterránea, por así decirlo, que es, llamo al partido que se dice nacional y en realidad es un vendepatria terrible, a decirles, mira que yo invité. O llaman a Pedro Bordaberry para que haga un papelón terrible diciendo tendríamos que haber ido, por favor vayamos. ¿A qué? O sea... Es inviable. Lo que pasa es que el intervencionismo estadounidense quedó demostrado, quedó de facto no, literalmente expuesto y delimitado en la nueva doctrina Monroe o la nueva doctrina Donroe, porque es el corolario Trump. Lo hablamos en el último especial que tuvimos el año pasado y lo seguiremos hablando porque esto está directamente relacionado con esta nueva doctrina militar de injerencismo en nuestra América Latina. Y si recuerdan, quiero llevarlos hacia nuestro siguiente temita, que es el intervencionismo puro y duro que hemos vivido en este verano, en el recrudecimiento del intervencionismo estadounidense en lo que ellos llaman su patio trasero, que fue
el 3 de enero el secuestro de Nicolás Maduro Moros, el presidente de Venezuela, más allá de lo que de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, el bombardeo de un país soberano latinoamericano es gravísimo. El secuestro de un presidente para llevarlo a ser juzgado en una justicia que no es la de su país no es legal en ninguno de los casos. Exacto. Yo no sé si ustedes se acuerdan qué estaban haciendo, y le invito a la audiencia a comentarnos en el chat, ¿Qué estaban estaban haciendo haciendo? el 3 de enero de 2026 cuando se anuncia por parte de Donald Trump que Nicolás Maduro había sido secuestrado por agentes de la CIA en un operativo bastante impresionante, con bombardeos sobre Caracas y otras regiones de Venezuela. Yo recuerdo perfectamente que estaba de vacaciones, o intentando estar de vacaciones. Había logrado de alguna forma desenchufar y estaba dejando como el teléfono lejos y leyendo libros muy tranquilamente. Y en ese momento me levanto a hacer torrejas con un amigo y dijimos, mañana vamos a desayunar torrejas. Era mediodía, pero nosotros íbamos a desayunar torrejas. Y me levanto y de repente escucho a otro que estaba mirando Reels y dije, ¿qué escuché? Yo no puedo haber escuchado lo que creo que acabo de escuchar. Voy a mi teléfono, que lo había dejado tirado por ahí, y tenía 2 millones de mensajes, alertas y demás, diciendo específicamente esto. Ahí vemos las imágenes de cómo trasladaban a Maduro y a su esposa Gloria Flores. Cilia Flores, perdón. Fue bastante... En ese momento podemos decir que de alguna forma cambió América Latina, cambió por completo el hemisferio. Y en ese momento estaba charlando con estos amigos, me quedé como con poca hambre después de eso. Y estaba con mi amigo Iván Rugnitz, que estaba durmiendo a las 12:30 y Por lo menos ya estabas despierta, ¿te das cuenta? Yo estaba despierta. Y los demás amigos con los que estábamos compartiendo casa no estaban como muy ahí para estar en la rosca de, bueno, yo puse Telesur, y estaba tratando de entender qué estaba pasando en serio. Y media hora después, como Iván no se despertaba, procedí a golpear la puerta. Levantarse con la noticia de que bombardearon Caracas y secuestraron a Maduro fue así, como para arrancar el año sin ansiedad, ¿no? Tranquilo. Abrí la puerta. Sí. Dije, secuestraron a Maduro, bombardearon Caracas. Cerré y se escuchó, ¿qué? Terrible. Fue excelente. ¿Vos en qué andabas? Bueno, yo les iba a decir, yo tengo una conexión medio mística Ay, ya. y me desperté a las 4 de la mañana, fui al baño, Y dije, vuelvo le está pasando algo a Maduro. y dije, Nicolás, ¿estás bien? Agarro el celular y digo, no debería, bueno, a ver, y tenía una notificación que decía, Maduro secuestrado, bombardeo en Caracas. Y no dormí más. No dormí más. ¿Sabés que me pasó Por lo suerte- mismo por con la suerte guerra? Era sábado, Claro. entonces no pasó nada. No estabas de licencia. No soy Claro. empleado público. Iván tampoco, pará. Tampoco soy empleado público, no. Qué complejo igual. A mí me pasó este misticismo me pasó con la guerra en Irán, la de ahora, no la de junio pasado. Pero los quería llevar igual porque está muy lindo, pero la gente quiere que informemos. Dale. Es que todos sabemos lo que pasó el 3 de octubre, iba a decir, como Mean Girls, el 3 de enero. Pero ¿en qué estamos ahora? Tenemos una presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Tenemos, Está haciendo muy bien su trabajo. que aparentemente está haciendo muy bien su trabajo a punta de pistola. Porque los trascendidos son básicamente esos, que el día del bombardeo le dijeron o ustedes cumplen o son boleta. Bueno, esta semana tuvimos la noticia de que Vladimir Padrino se bajó solo del Ministerio de Defensa, aparentemente. Todos sabemos que seguramente fue un apretón de la CIA. Y bueno, lo que pasa es que si literalmente te cae el Comando Sur a tu país a juntarse con las Fuerzas Armadas, por más de que sean bolivarianas, Cambiaron yo también me iría a la isla Margarita
a Sí, decir, sí. ok, Y debemos decir que, bueno, el petróleo venezolano se está vendiendo a quien Estados Unidos quiere. Venezuela no ha recibido ni $1. Está esperando que lleguen los dólares para poder invertir en lo que ellos quieren, porque evidentemente que sigue el mismo gobierno, sigue teniendo, supongo, sus planes políticos. aparentemente hay ingreso de divisas y Ujú. les están... Algo le están soltando. Claro, algo les están soltando, entonces se están pudiendo como, bueno, subsanar los... Ya no me acuerdo ni cuántos fueron, 12 años de 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 exclusión del sistema Claro. financiero y de sanciones unilaterales. Y queda por verse qué es lo que va a suceder, ¿no? Trump, en esto de que da una noticia hoy, mañana te dice lo contrario, pasado te dice algo entre medio. Hablaban de que, bueno, podía ser 12, 18 meses la primera fase, que sería esta de estabilización en sus propios términos, es decir, que Delcy Rodríguez sea presidenta hasta que ellos digan, bueno, ahora sí podemos tener elecciones. En ese sentido, tenemos obviamente podríamos hacer un día un campeonato de cipayos a María Corina Machado, que está muy deseosa de volver y está haciendo una gira por la región, hay que decirlo, juntando a miles y miles de exiliados venezolanos o emigrantes venezolanos. Y después tenemos a esta nueva figura que apareció en el mensaje de Trump en el discurso del Estado de la Unión, no me acuerdo el nombre, que lo reunificaron con su sobrina o con su hija, y él podría ser también un actor A mí lo que, interesante para lo que se viene. a mí lo que más me interesó de ese momento fue cómo le preguntaron enseguida a Trump si la que iba a tomar el mando a partir de ese momento era María Corina Machado, o algunas personas le dicen María Golpista Machado. Y él contestó que no, que de ninguna manera, porque ella no tenía el apoyo popular ni el liderazgo que se necesitaba para poder gobernar Venezuela, lo cual por lo menos deja surgir la Pero pregunta. no había ganado las elecciones. Exacto. Supuestamente había ganado por 70 y pico % de los votos. No sabemos porque nadie publicó las actas, ¿no? Pero Exacto. Las actas de María Corina Machado eran truchas, las otras, bueno, nunca las vimos. Trituraron. Pero en realidad sí, el propio Estados Unidos y el propio Donald Trump terminan diciendo, no, esta persona no tiene el apoyo popular ni el liderazgo. Bueno, por lo menos raro. yo creo cómo que se queda dan un poquito resentido por lo del premio Nobel y después le servía después que se sostuvieran. se lo fueron a regalar. Que se lo fueron a regalar, pero ni con esa. Mirá que la derecha, cómo le gusta la marmota a la derecha, pero más allá de eso, le sirve mucho más a Estados Unidos un Estado que siga funcionando bajo las mismas administración, además si tan eficientemente responde a sus intereses. Exacto. Y que sostenga estabilidad. Si no, Aunque sea a punta de pistola. aunque sea a punta de pistola. En eso, exacto. en eso hay que decir, y con esto cierro, así pasamos al próximo temita y podemos Enganchamos avanzar, ahí, ya enganchamos. es que en ese sentido inauguraron una nueva forma de intervencionismo. Y lo tenemos que reconocer, que se dieron cuenta después de, bueno, no sé si se dieron cuenta porque ahora en Irán están haciendo lo mismo que supuestamente habían hecho antes y aprendieron de eso, pero aparentemente no aprendieron. Los Pero llevaron se sus dieron amigos. cuenta de que un cambio de régimen completo no se podía realizar y que la única estrategia era tener a punta de pistola a todo el mundo y extraer y tener la carta ganadora de, bueno, extrajimos, nos llevamos a Maduro, está buenísimo, ahora hay tensiones que surgen también, ¿no? Internas y externas, y Estados Unidos puede estar con todos los frentes que tiene abierto, un imperio que se está sobreextendiendo hace décadas en el mundo, puede sostener Venezuela, parece que sí, porque está cerca. Ahora, el chavismo puede sostenerse en este esquema de ser un Estado sumisión. cliente, un nuevo Estado cliente de Estados Unidos, porque la retórica de Delcy Rodríguez mantiene internamente la retórica del bolivarianismo y sin embargo en los hechos está cumpliendo todo lo que le están diciendo. Entonces, Bueno, eso en está algún momento. cumpliendo lo mismo, ¿no? O sea, Pero- a punta de pistola. Pero claro, pero. Si me dejan lo- alimentar a mi pueblo, lo- yo también. Claro, pero eso lo que plantea es cómo se va a empezar a plantear ideológicamente el PSV y los aliados
Cuando tu propio discurso antiimperialista se hizo trizas porque ahora en realidad sos uno. De una forma mucho más explícita, ¿no? Hay discusiones o señalamientos respecto a Nicaragua, por ejemplo, en el mismo sentido, ¿no? Que conserva un discurso antiimperialista, pero que después vas a los papeles y el papel de las corporaciones Claro. y del capitalismo financiero han penetrado la economía sin mucho freno. Sin embargo, parece sostenerse y haber sido un proceso mucho más camuflado y donde hay críticas más solapadas. Esto es difícil que puedan sostener el discurso durante mucho tiempo. Obviamente uno puede entender que los condicionamientos externos, pero de ahí a que te surja una alternativa por izquierda, por derecha, por el centro, por donde sea. Sí. La vuelta de la esquina. Podemos decir que la única que mantiene interna y externamente su discurso antiimperialista y anticapitalista es Cuba, que en este momento está viviendo el recrudecimiento más fuerte del histórico bloqueo imperialista, que lleva 68 años bloqueando económica financieramente a Cuba, pero que ahora también tiene un bloqueo naval y un bloqueo que no le permite subsistir, pero no le permite ingresar petróleo, no le permite, por lo tanto, ya no es solo un bloqueo económico y financiero que no le permite meterse en la economía global y que además cualquier país, lo que implica que además cualquier país que quisiera comerciar con Cuba tuviera que hacerlo de una manera, saltándose o buscando vías alternativas a lo que es el comercio internacional tradicional, porque esas sanciones unilaterales provenientes de Estados Unidos y del orden internacional basado en reglas, o sea, de sus aliados, termina también perjudicando a los países que intentan comerciar con Cuba. Ahí vemos en pantalla algo que produjo, propiamente dicho, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano. Es parte del informe del año pasado, que de marzo 2024 a febrero 2025 el bloqueo causó daños y perjuicios materiales a Cuba estimado en el orden de 7.556 millones de dólares. Y para poder traerlo a tierra, porque creo que toda nuestra audiencia conoce perfectamente lo que le está pasando a Cuba, en este momento hay una gran delegación de grandes figuras de la política, del movimiento social, de periodistas independientes que se fueron a Cuba en lo que sería una especie de la flotilla de la libertad que intentó romper el bloqueo en Gaza. Ahora llegaron hasta Cuba para poder acercar alimentos, para poder acercar ayuda humanitaria. Y acá, entonces, perdóname que... dale, si podemos ir pasando capaz las imágenes. Dale. Que es que al gobierno de Cuba y al sistema cubano se le pueden hacer todas las críticas que querramos, se pueden tener todas las discusiones que querramos. Ahora, esto no es ilegal, es lo siguiente. Es un bloqueo genocida. Claro. Porque vos estás hablando de que tenés una isla a 150, 200 kilómetros. Imaginémonos, hagamos el ejercicio. Si China hiciera esto con Taiwán. Exacto. De nuevo, podemos criticar o discutir lo que hace China con Taiwán, que después vamos a hablar de eso y es muy interesante porque está tomando completamente otra ruta. Muy interesante. Y sin embargo, todos naturalizamos que, primero, el régimen cubano. Y entonces el régimen cubano es como el régimen iraní. La palabra régimen ya es... Claro. Es como, direcciona de alguna forma... Que puedan tomarse acciones porque, bueno, esto es un régimen que no me gusta. Ahora, no hay pueblo más solidario en este continente que el cubano. No hay pueblo en el mundo. En el mundo. Porque los médicos cubanos acá le operaron la vista a 100.000 personas y así lo han hecho en toda la región. Y ha sido terrible las imágenes de cómo los obligaron a irse de Honduras, cerraron la embajada en Costa Rica por pedido de Estados Unidos. Y realmente el pueblo que realmente se solidariza con los médicos cubanos, con la solidaridad cubana que se identifica y que la reivindica, están con el corazón partido de alguna forma, y los médicos propiamente también. O sea, Cuba ayudó en el Congo, ayudó, o sea, no es solo en América Latina, que tiene cientos de misiones sanitarias que han colaborado. En la pandemia en Italia,
En la pandemia en Italia. Eran los únicos que iban. Cuando Italia estaba en el peor momento de la pandemia, que nosotros todavía no había llegado y veíamos cómo morían 80 ancianos por día, de repente apareció una brigada de médicos cubanos en Italia, el país menos pensado que pediría ayuda de Cuba. Pero bueno. Bien, me parece interesante, antes de cerrar el bloque, hacer un repaso por lo que se viene en términos de disputa. Obviamente no sabemos cuál va a ser el próximo movimiento en el tablero del Imperio Norteamericano, pero más allá de eso, sí sabemos que tenemos varias citas electorales en lo que se viene este primer semestre. Ya tuvimos elecciones en Costa Rica, que las ganó la derecha, para sorpresa de pocos y para beneficio de Donald Trump. Ya vemos el primer movimiento de haber dejado sin representación a Cuba. Y tuvimos también recientemente elecciones en Colombia, unas elecciones que podríamos asimilar a lo que son a nivel de Uruguay las internas, además de las legislativas, y en la que se excluyó de esas internas al principal candidato de la izquierda, Iván Cepeda. O sea, es un poco más complejo. Es un poco más complejo. La consulta, se hizo primero una consulta interpartidaria, o sea, intrapartidaria en realidad, del Pacto Histórico, que es el partido de Petro, el partido de gobierno, en el cual se eligió dentro de los candidatos, se eligió por amplia mayoría Iván Cepeda, hijo del militante, ahora se me fue el nombre de pila, pero su papá había sido un gran combatiente dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Fue asesinado por el paramilitarismo colombiano y es uno de los denunciantes dentro de la causa que logró en un primer momento, en una primera instancia, detener a Iván Duque por los falsos positivos, por los ejercicios del paramilitarismo. Ahí lo vemos en pantalla. Y en realidad la idea de las elecciones, tanto las legislativas como que Iván Cepeda fuera de nuevo a competir en las intrapartidarias o en esta especie de elecciones internas, era que todo el campo progresista fuera unido atrás de un candidato. El CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, decide reinterpretar la legislación colombiana y dice que no, que Iván Cepeda ya no podía participar de esa elección, de alguna manera lo excluyen, eso es lo que terminan denunciando. Y lo único que lograron es que el Pacto Histórico en las legislativas sea el gran vencedor, con un aumento de casi un 10% de sus votos, y por lo tanto una victoria legislativa con un cambio en su representación muy importante, que, recordemos, era lo que había trancado la mayor parte de las reformas de Petro. Exacto. Ahí capaz que como para dar luz sobre la otra parte, dentro de lo que es la gran consulta por Colombia, que sería la agrupación que organiza o aglutina a la derecha, la ganadora fue la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, el uribismo. Ni siquiera ganó la periodista. No ganó nuestra Vicky Dávila, querida amiga Vicky Dávila. Ya vemos que tener rating no es lo mismo, que tener votos. No vale para mi ley. ¿Sabés que no vas a hacer, Vicky Dávila? Y dentro de lo que era la conformación de la centroizquierda, Roy Barreras, que era el candidato que iba por la centroizquierda y que efectivamente pudo competir en estas internas, ganó apenas con unos 256.000 votos, que no se correlaciona para nada con lo que es efectivamente los votos que tuvo, como decía Agus, el Pacto Histórico. Por lo tanto, está cantado, y como lo vemos en pantalla en las encuestas, que el candidato fuerte de la izquierda, el candidato competitivo de la izquierda, es efectivamente Iván Cepeda. Después, no dejemos de recordar que... Tenemos más elecciones, ¿verdad? El 31 de mayo es efectivamente la elección presidencial en Colombia. Vamos a estar siguiendo eso seguro. También tenemos antes, el 12 de abril, elecciones, la primera vuelta, las presidenciales en Perú. ¿Quién será? Presidenciales, legislativas y municipales. Todos Exacto, juntos votan. todos Porque como juntos, no vale, igual a nadie le importa. A nadie le importa. Seguramente vayamos a una segunda vuelta por cómo está conformado. La penca no es quién gana, sino cuánto dura. Sino cuánto dura, exacto. El único que dura ahí es el presidente del Banco Central. Ese
ese, que es el que importa realmente. Claramente. Ese siempre va a estar. Y después seguimos con una posible segunda vuelta en Colombia. Si es así, va a ser el 21 de junio. Y después, al plato fuerte de lo que va a ser la disputa electoral en América Latina, Brasil tiene su primera vuelta presidencial, además de estatales y legislativas, el 4 de octubre. Y el 25 de octubre sería la segunda vuelta, si no es que Lula no gana en primero. Estamos trabajando en ustedes. ello. Estamos trabajando para ustedes. Necesitamos que pongan su platita, sus moneditas, porque necesitamos ir a cubrir esa elección. Así que si nos están mirando y quieren tener tremenda cobertura de las elecciones en Venezuela, Esas no sabemos cuándo van a ser, Esas pero no también sabemos a cuándo van esas a estoy ser. para ir. Para esas estoy para ir también. Pero si quieren ir y recibir de la mano de estas caritas la cobertura de las elecciones en Brasil, pongan platita. Y si Vamos tenés a abrir una agencia de viajes y nos querés solucionar la juntada de plata, Sí, te hacemos pauta publicitaria en redes. Llamanos. Llamanos. Re vamos. Yo me pongo el bikini. Llamada para Valenti. Yo me pongo el bikini y vamos saliendo. Vamos saliendo rumbo a Brasil. Que recordemos, esta sería la cuarta elección a la que se presenta Lula. Del mayor líder político de El la historia de nuestro continente. Totalmente. Sin duda. Ya lo podemos Totalmente. decir sin dudas. Y así sin nos titubear. sacamos lo de Nueve- Perón. Yo los quiero mucho. Los 9D lo quiero un montón. Pero mejor 9D. Mejor Yo lo quiero 9D, mucho a toda la Perón, vida. pero no hay como No hay comparación. Lula, no hay comparación. Perón, mis dos. Qué hombre. Qué hombre. Que Bueno, parado los vamos pedales hoy en la CELAC. Vamos a ir cerrando. Hoy este- estuvo, este es verdad, requisito. cerremos con Nos están esta. están haciendo un- Cerremos con esa noticia que hoy está recibiendo, hoy es sábado, mientras estamos grabando, fue la cumbre de la CELAC en Colombia, en la cual se le pasa la presidencia pro tempore del órgano a Uruguay, en este caso al presidente Yamandu Orsi. Y en su discurso en la CELAC, Lula fue bastante picante. Sí. Lo Sí. analizaremos en el programa que viene. Exactamente. Hay dos formas de llegar a los 80 años. Como Donald Trump, a punto de explotar como una chinche, o como Lula. Me encanta. Sano, salvo, con Corriendo. una novia fantástica, corriendo y con todo un continente a sus espaldas. Así que vamos a ver nuestro querido anuncio de UTE y seguimos. Es verdad. en el próximo Tenemos. bloque. Solo recordarles que así como a Donald Trump le cuesta moverse, le cuesta trasladarse, le está costando un poco de todo, le está costando un poco la guerra también. ¿Sabían que ustedes pueden moverse y hacer 100 kilómetros por solo 37 pesos? Cargas tu vehículo cargas tu vehículo eléctrico en casa y aprovechás todos los beneficios que tiene UTE para la movilidad sostenible. Vamos a ver nuestro precioso videíto de UTE y ya venimos con la segunda parte. Estas vacaciones, viaja con energía. Planifica la carga de tu auto eléctrico de la forma más eficiente con la app UTE Mueve. Aprovecha los nuevos puntos de carga que impulsan la movilidad sostenible y un turismo más verde. Antes de salir, carga en tu casa. Es económico, simple y seguro. Juntas y juntos, hacemos que todo funcione mejor y nos aseguramos disfrutar de nuestras vacaciones. UTE, avanzamos con energía.